Luego de las elecciones anticipadas, el movimiento Construye se convirtió en la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional, después del correísmo. Con el 20.65% de los votos, para ser exactos, ¿cómo va a capitalizar esta agrupación su poder en el legislativo? Lo vamos a analizar en la siguiente entrevista. Y ya estamos en contacto en este momento con la psicóloga Ana Galarza, asambleísta por el movimiento Construye, para hablar sobre lo que ha ocurrido en este proceso electoral. Ya con los resultados, el movimiento Construye se constituye en la segunda fuerza política del país, la que llegará a la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fausto Yepes le saluda. Buenas noches, Fausto. Buenas noches a todos los amigos que nos están acompañando en este noticiero. Les saluda la abogada Ana Galarza desde Ambato, la provincia de Tungurahua. Tuvimos ya esta... Por acá me le cambiaron de título, le pido disculpas. Abogada, nuevamente, sí. Un poco lo que ha ocurrido, y estábamos revisando los resultados al inicio de este espacio de noticias, es ya se constituyen ustedes como la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional. Va a ser necesaria la búsqueda de alianzas, seguramente, para consolidar eventualmente una mayoría. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo llegan ustedes como movimiento Construye y frente a este nuevo reto en la Asamblea Nacional? Bueno, definitivamente tenemos que entender que el país necesita respuestas, que las banderas y movimientos políticos tienen que ponerse a un lado y cobijarnos bajo la tricolor. En ese sentido, nosotros tenemos que tener una mesa de diálogo con la gran mayoría de asambleístas. Desde luego, en mi caso, hay una línea roja con el tema del correísmo, pero con todo el resto de bancadas se tiene que conversar para tener una agenda país que nos permita darle gobernabilidad a la próxima o el próximo presidente. Yo creo que será Daniel Noboa quien gane la contienda electoral, porque permitir que exista gobernabilidad es un beneficio para el país, no es un favor para el presidente, es un beneficio para la patria. Y nosotros tenemos que también dentro de la Asamblea Nacional tener una agenda legislativa para devolverle la seguridad al Ecuador, porque definitivamente tenemos que luchar para que haya un acceso a las universidades, oportunidades de trabajo, pero si es que va alguien a trabajar, si es que va alguien a la universidad y al momento de salir es víctima de una ráfaga, de una metralleta, no hemos logrado nada. En primer lugar, nosotros tenemos que garantizar la seguridad y la vida de todos quienes se encuentran en nuestro país. Pero ¿no suena de momento un poco, y le digo en esta forma, un poco irresponsable plantearse desde ya una línea roja, sabiendo que hay por sobre las líneas partidistas, intereses nacionales, muchos de los pendientes que están en manos de la Asamblea Nacional, leyes importantes, algunos proyectos que están estancados, y plantearse antes de llegar siquiera a la Asamblea Nacional ya con tales y cuales no voy a negociar, no voy a hablar, no voy a formar una mayoría? ¿No está primero el país? Desde luego que está primero el país, pero nosotros hemos sido claros. No vamos a negociar con las mafias. Tenemos clarísimo quién sacó la base de Manta, quién hizo una tabla de consumo mínimo de drogas, quién hizo un código orgánico integral penal totalmente permisivo con eventualmente la delincuencia, van a necesitar de los quién votos. hizo una ley orgánica de movilidad humana en la que se permiten que ingresen extranjeros sin revisarles los antecedentes penales, quién hizo campaña por el no en la última consulta popular, no de estas últimas elecciones, sino la que buscaba justamente el extraditar a gente relacionada a delitos sumamente graves y también quitarles el músculo económico a la delincuencia organizada. Entonces, esa es la agenda de ellos y es una agenda que nosotros no compartimos, porque nosotros no compartimos con la ideología de proteger a las mafias. Nuestra ideología es combatir y someter a las mafias. Pero muy seguramente ya en el ejercicio legislativo van a requerir de esos votos para incluso muchas de las propuestas que planteen ustedes. Ahí va a haber que tender puentes, es parte de la política. Es parte de la política, el diálogo, tender puentes, y creo yo que más allá de quién proponga dentro de la Asamblea Nacional, se tiene que ver qué es lo que se propone, no quién propone, sino qué propone. Si es que es un tema que beneficia al país,
va a contar con nuestro apoyo. Si es que es un tema que beneficia al narcotráfico, si es un tema que beneficia a la delincuencia, si es que es un tema que beneficia a la impunidad, desde luego que no va a contar con nuestro apoyo. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas políticas con las cuales ustedes no plantean una línea roja? Recordemos que en la asamblea que fue disuelta por parte del presidente Lasso a través de la muerte cruzada, hubo una alianza evidente, aunque la negaran insistentemente, entre el Partido Social Cristiano y el correísmo. El Partido Social Cristiano está también con una importante representación, esta vez en la Asamblea Nacional. ¿Podrían ustedes tender puentes o también hay líneas rojas allí? No, ahí no existe una línea roja. Es más, yo creo que el Partido Social Cristiano entendió su lección de que no tiene que aliarse al correísmo porque el pueblo ecuatoriano les castigó en esta última vez en las urnas. Le voy a poner el ejemplo, aquí en Tungurahua, Esteban Torres. Ya, él no pudo elegirse para la Asamblea Nacional y a él le castigaron por haberse aliado con el correísmo. Así que no creo que vuelvan a cometer el mismo harakiri. Pero él es uno de los primeros en negar esta alianza. En reiteradas ocasiones negaba insistentemente que haya habido un pacto, una alianza, un acuerdo con la Revolución Ciudadana. Sin embargo, eso era, bueno, como usted también lo habrá visto, era evidente. Es que las cosas obvias no se preguntan. Yo no sé ni por qué le preguntábamos si es que votaban juntos, hacían todas las cosas juntos. Eso era como un idilio. Se amaban, pero no podían hacerlo públicamente. Pero era evidente. Y eso le costó aquí en la provincia de Tungurahua, porque la provincia de Tungurahua no es correísta y lo vio como una traición a su tierra, porque lo eligieron pensando que iba a combatir a las mafias y después termina votando con las mafias. ¿Y eso no les hace a ustedes pensar dos veces si plantear también con ellos una línea roja como lo plantea respecto a la Revolución Ciudadana? Yo creo que ya han recapacitado y se dieron cuenta que fue un error aliarse al correísmo y que ahora su alianza va a ser con el país, no con una organización política criminal. Abogada Galarza, ¿cuáles son las prioridades? Es apenas año y medio el que podrán estar en la gestión en el legislativo. No hay una mayoría abundante como para pensar en no tener acuerdos o no tender puentes o alianzas con otras tiendas políticas. Pero ¿cuáles son las prioridades desde el Movimiento Construye en cuanto a proyectos de ley, en cuanto a la actividad legislativa? Se tiene que tender puentes, se tiene que establecer diálogos, se tiene que pasar la página de cualquier diferencia política, porque aquí no se trata de hacerle un favor al asambleísta que hace un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal. No es un favor al asambleísta, lo que estamos votando es para devolverle la seguridad al país. Un proyecto de ley puede estar totalmente procesado dentro del Parlamento en 30 días. Y ejemplo de esto son los proyectos de ley económica urgentes que en 30 días tienen que estar, o si no pasa por el Ministerio de la Ley, que nos muestra que en 30 días se puede hacer todo el procedimiento parlamentario para reformar las leyes que tenemos en este momento. ¿Qué es lo que se necesita al interior de la Asamblea Nacional? Madurez política y la voluntad de darle soluciones al pueblo ecuatoriano. Y nosotros sí vamos a tender puentes con todas las bancadas, con excepción de aquella que persiguió a Fernando Villavicencio hasta el punto que terminó siendo víctima de un sicariato. Con esa definitivamente no se puede, porque no solamente que le perseguían con procesos judiciales, sino que después termina siendo asesinado. Para nosotros eso es totalmente antagónico a nuestros valores, pero con el resto de bancadas definitivamente vamos a trabajar de la mano por tener un mejor Ecuador. ¿Y hacia dónde van estas soluciones? ¿Qué tipo de proyectos son prioritarios? Mire, por ejemplo, tenemos que cambiar la Constitución. Este tema de la ciudadanía universal nos ha generado muchísimos problemas. Nosotros les hemos dado la oportunidad a que ingresen personas de otros países. Ha entrado gente maravillosa, pero también ha entrado gente que ha venido a hacer daño. Y lastimosamente esa gente que ha venido a hacer daño muchas veces genera un cierto ánimo de xenofobia, gente que no lo merece, gente que es buena. No pueden ingresar acá personas que tengan antecedentes penales. Y yo sé que van a salir los defensores de los derechos humanos a decir cualquier cosa, pero las estadísticas nos demuestran que las personas que cometieron sicariatos en sus países vienen y siguen cometiendo sicariato acá. Ahí está el ejemplo del asesinato de Agustín Itriago.
El extranjero que le asesinó tenía antecedentes penales en su país. Los 8 extranjeros que estuvieron en el magnicidio de Fernando Villavicencio, en el sicariato, también tenían antecedentes penales en su país. El Ecuador es nuestra casa. Y cuando alguien va a una casa, primero timbra y usted pregunta quién es. Estoy más que segura que si la persona que timbra es un sicario, usted no le dejaría pasar a compartir con su familia. De igual manera, tenemos que hacer lo mismo con nuestro país, cambiando este tema desde la Constitución, y ahí nos permite cambiar la Ley Orgánica de Movilidad Humana, para que las personas que ingresen al país, si tienen antecedentes penales de delitos graves, no puedan ingresar. Quienes ya estén aquí en el país y tienen antecedentes penales, regrese a su patria, por favor. Y también aquellos que estén ya en las cárceles, también retirarles de nuestro país para que vayan a las cárceles de sus países de origen, porque tampoco tienen que estar siendo mantenidos con nuestros impuestos. ¿Cómo afecta o cómo ha afectado ya o afectará ya en este futuro la distancia que ha marcado gente buena que los acompañó inicialmente en este proceso? No se ha marcado distancia con gente buena. De hecho, ya el doctor Joel Silva, que es el representante legal de Gente Buena, ya emitió un comunicado. Hay personas que se toman el nombre de la organización para decir que es toda la organización. Pero hay una ruptura que es evidente. Pero son de personas, no es de todo el movimiento. O sea, hay personas que tenían aspiraciones personales, anhelos personales, que por motivos de la vida no se les concedieron y ahora quieren hacer una división entre una organización que llegó siendo fuerte y que tenemos que seguir siendo fuertes, principalmente para honrar el legado del hombre que se inmoló por su patria, que es Fernando Villavicencio. Nosotros tenemos que continuar con el legado de Fernando Villavicencio y únicamente lo lograremos siendo unidos, porque la unión hace la fuerza. Pero ¿qué es lo que necesitamos en estos momentos? ¿Qué es lo que ustedes creen que buscan estas personas que han marcado esta ruptura? Bueno, desde la muerte de Fernando Villavicencio, ni siquiera habían permitido que se enfríe su cuerpo y ya se estaban promocionando como candidatos a la presidencia en reemplazo de Fernando. Y Fernando se refiere al no capitán les dio Ortega. Candidatura justamente porque entendía que no tenían la madurez política suficiente. Y con este tipo de acciones que están haciendo, de tratar de dividir a un grupo de personas que más allá de un partido o un movimiento político creemos en un proyecto país que dejó Fernando Villavicencio, están demostrando que no tienen la madurez política. ¿Y usted se refiere al capitán Edwin Ortega? Yo hablo en general, de aquellas personas que no están entendiendo que la unión hace la fuerza. Pero usted dice que son pocas personas a quienes nos referimos. Sería importante dar nombres, porque saber incluso poder identificarlos, quienes supuestamente desde Gente Buena están marcando estas distancias, quienes están interesados o estuvieron interesados en posicionar su nombre como candidatos cuando estaba recién ocurrida la muerte, el asesinato de Fernando Villavicencio. No hace falta que yo lo diga, yo creo que es de conocimiento público. Y quiero que lo sepan, si Fernando Villavicencio en vida no les otorgó una candidatura fue justamente porque en su madurez, en su inteligencia, se daba cuenta que no tenían estas personas la suficiente madurez política para entender que hay que tener unidad, que hay que tener madurez en estos procesos políticos, porque es una responsabilidad al final del día. ¿No es un mal comienzo cuando están recién prestos a aterrizar en la Asamblea? No, de hecho es importante poder depurar las organizaciones. Perfecto. Abogada, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto. Un placer saludarle y enviarle un saludo cariñoso a todo el país. Que cuenten con nosotros, que seremos su ejército de valientes. Vamos a hacer todo lo posible para tender los puentes necesarios y poder hacer realidad ese proyecto que Fernando Villavicencio tenía para un Ecuador seguro y un Ecuador de oportunidades. Que Dios bendiga a nuestra patria. Les saludó la abogada Ana Galarza desde Ambato, la provincia de Tungurahua.
Gracias. Nuevamente ha sido la abogada Ana Galarza, asambleísta por el Movimiento Construye, hablando sobre su llegada a la Asamblea Nacional. El Movimiento Construye, que ya será la segunda fuerza política dentro del legislativo. Ha negado también esta ruptura, estas distancias que se han marcado por parte del movimiento Gente Buena. Dice que son únicamente ciertas personas que están causando este tipo de divisiones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.